Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Hermosa la presencia de nuestro Dios, ¿verdad? Qué hermoso cuando podemos alabarle con esta libertad, porque como mencionaba ahorita en el tiempo de enseñanza hace ratito mi esposa, cómo hay lugares donde es prácticamente imposible, hermanos, el poder alabar a Dios, el bendecirle a Él, ¿sí? Y este tiempo que nosotros tenemos realmente es un regalo de nuestro Padre eterno, que debemos de aprovechar y que debemos de sacarle provecho, hermanos, porque vienen los tiempos cuando ya va a ser muy difícil, ¿sí? Va a ser muy, muy difícil el servirle a Dios, el hablar con Dios en público, el predicar de su palabra, ¿sí? Y hoy quiero comenzar una pequeña serie. Bueno, no sé qué tan pequeña vaya a ser, no sé cuánto nos lleve, pero quiero hablar acerca, hermanos, de los discípulos de Dios. Quiero hablar de los que son discípulos de Cristo y de su trabajo en Dios. Quiero que entendamos esto. Vamos a estar escudriñando aspectos bastante interesantes sobre estos siervos de Dios, tomando en base principalmente a los discípulos de Cristo, a los apóstoles, pero que seguramente van a traer dirección a nuestra vida en distintas áreas y van a ir ampliando el entendimiento, hermanos, de lo que realmente es ser un discípulo, porque ahorita ya todo el mundo se considera discípulo de Cristo, ¿sí? Y la realidad, hermanos, es que tal vez estamos o están confundidos y no se ha enseñado, no se ha visto conforme a la palabra lo que verdaderamente es ser un discípulo de Cristo. Primero quiero iniciar comentando qué significa o qué es ser un discípulo, y le voy a decir la definición que encontré. Encontré dos definiciones, ¿sí? En el diccionario, ahí en el de la, ¿cómo se llama? Real, ¿cómo es? Real Academia Española. Como yo en la internet nomás le pongo RAE, se me olvida qué significa, pero es eso, ¿verdad? Real Academia Española. Dice, fíjate, para ti que estás haciendo anotaciones, y te recomiendo que comiences desde ahorita, ¿sí? Si quieres saber el título de todo esto, es Los discípulos y su trabajo en Dios. Así se va a llamar esta serie, Los discípulos y su trabajo en Dios. Un discípulo es, definición número 1, persona que sigue la opinión de una escuela, aun cuando viva en tiempos muy posteriores a los maestros que la establecieron. Voy a repetirlo. Persona que sigue la opinión de una escuela, aun cuando vive en tiempos muy posteriores, o sea, después de mucho tiempo, a los maestros que la establecieron. Esa es la definición número 1. La segunda, persona que sigue y defiende las ideas, doctrinas y métodos de un maestro. Ahí va. Persona que sigue y defiende las ideas, doctrinas y métodos de un maestro. Y esta es la que más me gusta. Creo que se aplica directamente a nosotros. Persona que sigue y defiende las ideas, doctrinas y métodos de un maestro. Ahora, vamos a entrar en materia. Esta es una introducción a la serie. Hoy vamos a ver solamente la introducción. Quiero que sentemos bases para poder entender lo que vamos a hablar más adelante, que van a ser cosas tal vez un poco fuertes, hermanos, pero que van a traer la verdad de la palabra, ¿sí? Ver las cosas a la luz de la palabra trae entendimiento real. Porque acuérdense que hay muchas filosofías humanas que se han introducido en las iglesias y que ya se toman como una doctrina, como que es que así es de Dios, ¿sí? Y realmente la Biblia ni siquiera menciona ese tipo de cosas, o las menciona de otra manera.
Entonces, esto vamos a irlo desmenuzando poco a poco. Entonces, dice que esta definición que es una persona que sigue y defiende las ideas, doctrinas y métodos de un maestro. Bueno, ok. Está el maestro y están los discípulos o el discípulo. La pregunta es, ¿discípulos de quién? Ya lo hemos hablado esto, en alguna ocasión lo he mencionado. ¿Discípulos de quién? Mateo 28, 19. Vamos a ver qué dice la palabra. Primero vamos a definir discípulos de quién. ¿De quién eres discípulo? ¿De quién somos discípulos? Mateo 28, 19 y 20. Vamos a poner bases para poder partir de esto, hermano. Quiero que estemos con una mentalidad abierta, pero sobre todo con nuestro corazón, no a lo que yo le diga, hermano, no a lo que yo pienso, a lo que dice la Biblia, ¿ok? Mateo 28, 19 y 20. Esta es una orden directa del Señor Jesucristo. ¿Lo tenemos? Dice la palabra, por tanto, id, ¿y qué? Y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Verso 20. Enseñándoles que ¿qué? Que guarden todas las cosas que os he mandado. Lo está hablando el Señor Jesús. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ok, verso 19. Haced discípulos. ¿De quién está hablando, hermanos? La orden es directa. La orden se la está dando ¿a quién? A los discípulos de Él. En este caso, a los apóstoles. ¿Saben qué? Y a todos los que estaban ahí que eran discípulos del Señor Jesús, aunque no eran los apóstoles. Porque el Señor Jesús tenía discípulos que no eran necesariamente parte de los 12 apóstoles. ¿Ok? ¿Sí entiende usted la diferencia de esto? Es que yo no puedo ser discípulo porque no soy apóstol. No, el apóstol es un ministerio. Ser discípulo de Cristo, acuérdense que dijimos, es defender las ideas, doctrinas y métodos del maestro. Ahora pregunto, ¿quién es el maestro aquí? La respuesta está en el verso 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas, implícito, yo lo voy a agregar, que dice que yo os he mandado. O sea, es implícito, ¿sí? Se da por hecho que son las cosas que yo les he mandado, dijo el Señor Jesús. Entonces, ¿quién es el maestro? El Señor Jesucristo. Entonces, el Señor Jesús les dice, vayan y hagan discípulos. ¿De quién? De Cristo, hermano. Número 1, regla básica de un discípulo. Tiene que saber quién es su maestro. El maestro no es el pastor de la iglesia local. El maestro no es un apóstol que se diga que es apóstol de alguna iglesia. El maestro no es un evangelista que anda de iglesia en iglesia predicando la palabra de Dios. Cosa que déjeme decirle que los evangelistas, yo no sé qué tienen que hacer dentro de las iglesias. ¿Dónde deben andar los evangelistas? En la calle, en el campo. Así que cuando usted vea que se invitó al super evangelista al culto del domingo, olvídese, no es evangelista. Porque un verdadero evangelista, ¿dónde va a estar? En la calle, hermano. ¿Dónde están los perdidos? ¿En la iglesia? No, está allá en la calle, allá en los mercados. Usted va al mercado y verá que está afuera hay gente predicando. Esos son evangelistas, hermanos. ¿Sí? Usted ve que alguien se sube al camión y sin pedir dinero, porque hay otros que se pasan de vivos y Cristo te ama y déjame dar por ti una ofrendita, y se pasan ahí, ándale, cáigase. No, esos son evangelistas. ¿Sí? Son evangelistas, quieren sacar dinero del ministerio. Evangelista no es el que anda de iglesia en iglesia dizque predicando la palabra de Dios. Es que soy evangelista. Otra aclaración, misionero. ¿Has escuchado esa palabra? Es que soy misionero y ando de iglesia en iglesia predicando la palabra. A mí me han hablado mucha gente que a veces ni los conozco, y otros me han venido aquí a la puerta del templo. Oiga, usted es pastor, sí. Oiga, es que yo soy misionero. ¿A poco? Ah, pues gloria al Señor, qué gozo. Sí, quiero ver si me da chance de predicar el domingo.
O sea, ¿cómo que es misionero? ¿Un misionero qué es, hermano? Aquel que sale de la tierra, de donde nació, ¿sí? Y va a plantar obras nuevas. Ese es un misionero. Entonces, nos regresamos. No me quiero despegar mucho de esto, pero si quiero ir aclarando puntos, hermanos, que tienen que ver con esto. ¿Discípulos de quién? De Cristo. ¿Sí? Que guarden todas las cosas que nos mandó ¿quién? El Maestro, conforme lo dice aquí la definición. Persona que sigue y defiende las ideas y doctrinas y métodos de un maestro. ¿Quién es ese maestro para nosotros? Jesucristo. No es el pastor, no es el que dé la clase de escuela dominical, no es el líder de jóvenes, no es el nadie de nadie, hermano. Existen sistemas, fíjate en esto. Existen sistemas de evangelismo no bíblicos, es más, antibíblicos, que enseñan que los discípulos que hacemos son nuestros, como el mentado G12. Aquí casi no llegó Hermosillo, con ese nombre no llegó. Pero ¿ha escuchado usted de iglesias que dicen, va a haber un encuentro, te invitamos porque va a haber un encuentro en la iglesia fulana de tal? ¿Ha escuchado eso de iglesias? Bueno, ese es el G12, ¿sí? Y en el G12 se supone que yo tengo mis 12, se lo voy a explicar brevemente, mi esposa lo explicó el domingo antepasado, creo. En el G12 o en Operación Timoteo también son sistemas antibíblicos, hermanos, ¿sí? Que se han implementado incluso aquí en la iglesia en el pasado, ¿sí? Por otras personas se implementaron ese tipo de cosas disfrazadas con otros nombres. Y Dios en ninguna parte de la palabra nos dice que hagamos eso. ¿Por qué? Porque este es un sistema que utilizan los de Avon, los de Amway, los de Mary Kay, los de no sé qué tantas cosas. Que tú juntas por ejemplo, en este caso el G12, que es grupo de 12, yo como pastor agarro mis 12. Entonces, a ver, ¿sabes qué, Francisco? Monse, Alicia, Víctor, Iván, hermana Marino, Dulce, ok, yo ya tengo mis 12, ¿sí? Y yo comienzo con esos 12 a trabajar. Bueno, le damos chance, hermano. Sí, le damos chance, hermano, cambiando los 12. Entonces, se les llaman los 12 del pastor. Y son así como que, está el pastor y luego los super 12 del pastor. Sí, no, en serio, créanmelo, ¿sí? Mi esposa fui y la saqué a patadas de la iglesia donde estaba ella, porque ahí practicaban ese tipo de cosas. No, la saqué a besos. Me costó, pero bueno. Y haga de cuenta que cada uno de esos 12 que yo tengo tienen que tener sus 12. ¿Sí? Entonces, a ver, Iván, ¿ya tienes tus 12? O sea, tú eres de mis 12, pero ¿tú ya tienes tus 12? No, pues todavía no. Pues órale, a levantar tu grupo, tu célula de 12. ¿Sí? Entonces, Iván levanta sus 12 y a cada uno de esos 12 Iván les va a decir, oye, ¿tú ya tienes tus 12? No, pues que no. Pues órale, a juntar gente, no me importa dónde lo saques, necesitamos que tengas tus 12. Y esto comienza a hacerse como un negocio, como una empresa que es total y absolutamente antibíblico, hermanos. Operación Timoteo también, nomás que funciona de 3 en 3. ¿Sí? Pero para el caso, hermano, es lo mismo. Entonces, ahí te enseñan y te dicen, son tus 12 discípulos. ¿Por qué crees que son 12? Porque el Señor Jesucristo, ¿cuántos discípulos tuvo? 12. Entonces, también son mis 12. O sea, desde ahí, hermanos, y te dicen, ¿ya tienes tus 12? ¿Te fijas cómo esto se ha introducido bien feo, hermanos? La palabra de Dios no enseña nada de esto, es totalmente antibíblico esto. Esas iglesias terminan divididas y peleándose. Iván, ¿por qué me quitaste uno de mis 12? ¿Te lo llevaste? Alicia, tú no me llevas 8, tú no puedes. Necesito que de aquí a fin de mes nos cumpla los 4 que te faltan. Yo ya tengo mis 12. Ay, sí, yo ya tengo hasta 12 células. Sí, ya se cree mucho. Y empieza un problema dentro de las iglesias. ¿Por qué? ¿De dónde viene este sistema? ¿Del maestro que dijo, hagan lo que les enseñé? No, porque él no enseñó eso. Entonces, aclarando y sintetizando, el maestro es el Señor Jesucristo. Y los discípulos que hagamos, los hacemos discípulos de Él y no de nosotros.
Que quede bien claro. Porque he escuchado a pastores que dicen, y me lo han dicho en mi cara, ¿sí? Me dicen, es que fulano y perengano, ellos son mis discípulos. Yo los discipulé, son mis discípulos. Y hasta aquí de la iglesia me los han echado en cara. ¿Sí? Es que fulanita, familia, a mí me costaron, me dicen. Y yo digo, ¿qué no fue el Señor Jesús lo que le costaron? ¿Sí me estoy explicando? Se trata de Jesucristo, hermano, no de hombre y mujer. Se trata del Señor Jesucristo. El Señor es el Maestro y Él y nosotros solamente somos discípulos de Él, que vamos a discipular a otros, pero que sean discípulos de Cristo. Así que cuando usted escuche la palabra encuentro, tenga mucho cuidado. Papás, no dejen ir a sus hijos, porque ya hacen cosas hasta satánicas. Ya habrá tiempo, mi esposa creo que algo comentó de eso. Les hacen un tipo de hipnotismo, una regresión. Cierra tus ojos y sientan ahí al chamaco o a la persona. ¿Alguien ha ido a un encuentro? No lo voy a juzgar, mi esposa fue a un encuentro. Y o sea, ¿para qué no voy a decir, ay no, qué oso, yo no? No, sí, mi esposa fue a un encuentro. Todavía no estaba tan fumado el encuentro, ¿verdad? No hacían tantas marihuanadas como las que hacen ahorita. Pero haz de cuenta que, ok, Francisco, a ver, cierra tus ojos, ¿no? Ya ponen a Francisco ahí, todos están ahí. Y Francisco se ve. Y se acabó el encuentro. No, no es cierto. No, pero fíjese lo que hace. Digo, mire, este tema me lo voy a llevar lento porque quiero que vayamos sentando bases, hermano, de qué sí y qué no es y por qué. ¿Sí? Entonces voy a tocar cosas fuertes de este tipo. Entonces no quiero que se me asusten. No es para criticar a otros, pero sí es para nosotros no caer en eso. Y si alguna vez alguien llega y le enseña o le platica o le dice que así son las cosas, hermano, que le digan la palabra de Dios, ¿dónde viene eso? Ok, estamos con el encuentro. Francisco, siéntate aquí y todos alrededor. Para esto ya todos hicieron una promesa de silencio. O sea, nadie va a hablar nada de lo que pase ahí. ¿Le suena lógico esto, hermano? ¿No le suena así como que medio? Es un pacto de silencio. O sea, el que hable se va al infierno. Entonces, siéntalo a Francisco y a ver, Francisco, comienza a pensar. Mira, cierra tus ojos, concéntrate, respira profundo. Y ahí está el que va dirigiendo el encuentro. Y todos disque orando, ¿verdad? Están orando. Y empieza Francisco, mira, ahora ubícate hace 5 años, recuerda el momento más bonito de tu vida. Y ahora comienza a recordar el momento más triste. ¿Te acuerdas cuando eras un niño y sentiste ese día terrible? ¿Te acuerdas? Y te acuerdas cuando sufriste. Y comienza Francisco ahí ¿sabe cómo se le llama eso secularmente? Hipnotismo, hermano, es una regresión, eso es satánico 100%. Lo llevan hasta que se sientan al vientre, cuando estaban en el vientre de su madre. Y psicoanálisis. Y ponen textos bíblicos. No, parece la mera verdad, hermanos. Y mi esposa se lo sabe. Estamos a por liberación por ti, mi amor. Si ven que no se libera, cachetadas, hermanos. ¿Sí? Y Monse se ríe, hermano. Fíjate como que hasta así como que ya se vio. Fíjate, ya me vi. Mira, la pluma se le cayó. ¡Ay, Señor! Hermanos, miren, todo ese tipo de cosas son filosofías humanas y satánicas, son demoníacas. ¿Sí? Todo eso, mira, y los chamacos o las personas comienzan a llorar y empiezan con un llanto y a veces se tiran al piso y agarran posición fetal y están llore y llore y todos ahí, ¡ay, aleluya, gloria a Dios! Dios no está haciendo nada de esa persona, hermano, porque esa es pura emotividad. Pregunto, ¿el maestro enseñó eso a los discípulos? ¿Dijo que hiciéramos otra cosa aparte de la que él nos enseñó? No, hermanos. Versículo clave, ¿sí? Guarden todas las cosas que os he mandado. Hagan lo que yo les dije. No viene ninguna otra cosa, hermano. Es más, mire,
sabe que el G12 no viene ni siquiera de la iglesia cristiana. Viene de otra iglesia que no es cristiana. Los discípulos que hacemos, los hacemos y son discípulos de Cristo. Y otro punto importante, no son de nosotros. Porque yo he escuchado a gente decir, es que me has costado mucha oración, cuando no hacen lo que esa persona le está diciendo. ¿Sí? Por ejemplo, aquí hace años hubo división, ¿no? Una pareja que se llevó el 60% de la gente de la congregación. Iban a las casas y les decían, es que nos han costado mucho tú y tu familia, noches de oración y ayuno nos han costado. Nos deben mucho porque nos han costado. Oye, ¿a quién les hemos costado? Al Señor Jesucristo, hermano. A Él nos debemos, no a ningún hombre ni a ninguna mujer. Porque ¿quién pagó? ¿Quién dio su vida por nosotros? El Señor Jesús, nadie más. Aunque se pongan las pencas y digan, es que yo he orado mucho por ti, pues muchas gracias, se agradece. Pero el propósito de Dios iba a cumplir con tu oración o sin tu oración. O sea, gracias por apoyarme. ¿Sí? Qué bueno que has orado por mí. ¿Sí? Pero que te reclamen porque digan, no, es que me has costado, es que tú eres mío. Otro punto, es que eres mi hijo espiritual. También ya he hablado de esto, hermano. ¿Sabes que me saco los polvorones que traigo aquí? Me meto la bolsa y suenan. Es que me los dio Anita para Natalia. Ya llevo como 3 porque Natalia no quiere, pero pues bueno. Es que trato que con el ejemplo ella los agarre. Es que tú eres mi hijo espiritual. Otro gran error, hermanos, en la palabra de Dios. Decir que nosotros somos padres espirituales de alguien, hermanos, es hacer a un lado al único padre espiritual real. Nosotros pudiéramos llamarles que somos padres en la fe. ¿Por qué? Porque yo te prediqué de la palabra de Dios. Pero ¿quién hizo la obra dentro de ti? El Espíritu Santo. La palabra de Dios. ¿Sí? Y a veces nos queremos atribuir nosotros y solamente existen 2 padres espirituales conforme a la palabra. ¿Sí? Uno se llama Jehová y el otro lo descubrió el propio Señor Jesucristo, que les dijo a aquellos que no querían nada con Él, le dijo, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Ese es el otro poder espiritual que hay. ¿Sí? ¿Sí vamos entendiendo la idea, hermanos? Los discípulos, hermanos, son de Cristo y no son nuestros. ¿Sí? Nunca vayas a reclamarle ni a tratar de manipular a alguien diciéndole que tú lo llevaste al Evangelio. Y nadie venga contigo a decirte lo mismo. ¿Sí? Porque el que te llevó al Evangelio es el poder de la palabra de Dios, hermano. Es el poder de la palabra de Dios y el Espíritu Santo, que dice la palabra que redarguye de todo pecado. Nosotros somos simples vasijas, simples instrumentos en las manos de Dios, que no merecemos ninguna honra ni ninguna gloria. ¿A quién le pertenece toda la gloria? A Dios. Dios no comparte su gloria con nadie, hermano. Ok, ahora quiero hacer una división, hermano, aquí para comprender un poquito mejor esto. Mire, existen en las iglesias, en toda iglesia, existen distintos niveles, por decirlo así, de hijos de Dios. Y pon atención en esto, porque quiero que tú te vayas más o menos ubicando en dónde estás parado, porque ahora sí que hasta en esto hay niveles. Está el cristiano o creyente común, que trata de hacer discípulos de él o de ella, y son los que dicen, es mi discípulo. Está el discípulo de Cristo, que hace discípulos para Cristo y no para él o para ella. ¿Sí? Existen 3 tipos de personas:
que tienen algo que ver con Jesucristo. Y si está haciendo anotación, ponga atención, porque esto es muy importante. Existen 3 tipos de personas que dicen tener que ver algo con el Señor Jesucristo. Número 1, se llaman seguidores. Seguidores de Cristo. Número 2, cristianos. Y número 3, discípulos. Vamos a ver conforme a la palabra. Mateo 14:13. Vamos a ver los seguidores. ¿Cuáles son los seguidores de Cristo? Hay muchos seguidores de Cristo, más la mayoría de la gente que usted conoce en el trabajo, y familiares y vecinos y todo, son seguidores de Cristo. Mateo 14:13. Amén. Dice: oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, ¿qué hizo? Le siguió a pie desde la ciudad, desde las ciudades. ¿Cuál es el tema de ese párrafo? La alimentación de los 5,000. Había 5,000 hombres mayores de 30 años y menores, creo que de 60. Era el rango nada más en el que se medía, se tomaban en cuenta. Sin contar niños, sin contar jovenazos, ni ya personas mayores. La gente, hermanos, a la gente le gusta mucho seguir al Señor Jesús. Ese tipo de gente dice creer en Dios. Incluso dicen que son cristianos. Porque alguna vez repitieron la oración del pecador. ¿Se acuerdan que hace meses le hablé de la oración del pecador? Esa oración que dice, que le decimos a la gente: ¿quieres recibir a Cristo en tu corazón? Sí, cierra tus ojos y repite después de mí: Señor, en el nombre de Jesús, hoy te recibo en mi corazón. Te pido que perdones todos mis pecados y te recibo como mi único Salvador. Escribe mi nombre allá en el libro de la vida, Padre. Te doy gracias por todo lo que hiciste, en el nombre de Jesús, amén. Eso se le llama oración del pecador. Les platiqué la otra vez, esa oración hace 100 años no existía. Esa oración se inventó hace poquito relativamente. ¿Sí? Esa oración, hermanos, no es una oración que salve. ¿Por qué? Porque ha habido millones de personas que han hecho esa oración, pero solamente la han hecho de labios. No ha habido un cambio en su vida. Y hay mucha gente que piensa que porque ya hizo la oración del pecador, ya es salva. ¿Sí? Muchos piensan que eso es suficiente, pero le tengo y se lo voy a enseñar conforme a la palabra de Dios. No estoy diciendo que la oración sea mala. Esto yo la hice, no soy salvo. No, si usted la hizo de corazón, pero va acompañado de lo que le voy a decir, usted es salvo. De otra manera, no le sirve absolutamente de nada. Mateo 3. Mateo capítulo 3. La oración, hermano, del pecador, si no va acompañada de frutos de arrepentimiento, es en vano. Dijiste una bola de palabras que no te hicieron salvo en lo más mínimo. Dios ni te escuchó. Mateo 3. ¿Lo tenemos? Dice versículo 1. Aquí habla de Juan el Bautista cuando estaba predicando. Dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hasta ahí. Juan el Bautista estaba predicando de que se arrepintieran, porque el reino de los cielos ya estaba ahí. Él les decía: arrepiéntanse de sus pecados. ¿Sí? Y en ese tiempo, dice la palabra de Dios que Juan los bautizaba. Miren, vamos a leerlo. Verso 3. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Habla de Juan el Bautista. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre.
Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Dice verso 6, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Este tiempo de Juan el Bautista, cuando alguien se arrepentía de sus pecados para ser salvo, es decir, para irse al cielo, en alguna parte encuentra usted que Juan les dijera, a ver, vamos a todos los que están aquí, cierren sus ojos y van a arrepentir después de mí. ¿Verdad que no? ¿Qué era lo que se utilizaba ahí para que fueran salvos? Léale. Estamos hablando exclusivamente del tiempo de Juan el Bautista. Se tenía número 1, ¿qué? Arrepentir. Número 2, eran bautizados. Y número 3, confesaban sus pecados. ¿Hacían oración del pecador? No. Entonces no existía la oración del pecador. Mas sin embargo, exclusivamente en el tiempo de Juan el Bautista, hermanos, esta era la manera, ¿sí? Vamos a decirle así, no podían recibir a Cristo como su Salvador, porque Jesucristo todavía no moría por nuestros pecados, pero demostraba que la gente estaba arrepentida. ¿Ok? Vamos a seguir leyendo, verso 7. Dice, al ver él, o sea, Juan el Bautista, que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, ¿qué les decía a ellos? Generación de víboras. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Y aquí viene la clave en el versículo 8. Les dice él, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Hermanos, el hacer las cosas, ellos iban y se bautizaban, y cuando Juan los veía ahí que estaban bautizando y confesando sus pecados, les decía, generación de víboras. ¿Por qué? Porque Juan veía el corazón de ellos, que no era un arrepentimiento genuino. Como mucha gente, hermanos, hace la oración nada más por hacerla, y reciben, entre comillas, a Cristo en su corazón, pero no hay un arrepentimiento genuino. ¿Qué era lo que les decía Juan? El arrepentimiento tenía que ir acompañado con lo que dice el versículo número 8, frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué es esto? Es muy sencillo, yo sé que usted lo entiende. Cuando alguien recibe a Cristo en su corazón y te das cuenta de que tu vida era una basura, porque sin Cristo nuestra vida es una basura, ¿sí? Y no hay excepción. Y decimos, Señor, esto que he estado haciendo, he estado fornicando, he estado maldiciendo, he estado en chismes, he estado pecando aquí, pecando en aquello. Comienza el Espíritu Santo a hacernos entender las cosas en las que estamos mal. Entonces, tenemos nosotros que hacer una elección. O nos arrepentimos o seguimos viviendo en pecado. Entonces, el arrepentimiento, hermano, ¿sí? El arrepentimiento es dejar el camino malo y regresarte o ir en camino hacia lo correcto delante de Dios. Entonces, alguien que recibe a Cristo en su corazón. Miren, yo conocí a una hermana de la iglesia allá en mis años mozos, que no hace mucho, en Monterrey, así que ni la conoce y no creo que la conozcan. Y esta persona tenía años en la iglesia, hermanos, ¿sí? Iba con sus hijos tocaban en la iglesia, su hijo era uno de mis mejores amigos. Y precisamente una vez me dice, oye, vámonos a la casa a dormir. Sí, vamos a la casa, y ahí vamos al Atari. ¿Cuántos se acuerdan del Atari? Chamacos no saben ni qué es eso. Alicia tampoco. Nadie, ¿verdad? Es que eran pobres. Ya no tenía tampoco, pero bueno. El Atari era fue el primer juego de videojuego, ¿verdad? Sí.
que era un botoncito y una palanquita. Entonces, vamos a jugar a Tiles, ¿sí? Y jugábamos a Pac-Man, ¿sí? Y ahí andábamos y todo. Resulta que yo, estando en esa casa de esa hermana, que era una super hermana en la iglesia, me doy cuenta que la hermana tenía años, desde que yo llegué a la iglesia. Yo llegué a los 5 años, y para entonces estoy hablando, yo tenía como 14, 15 años, y ya era la hermana doña fulana de tal, o sea, respetable. Resulta que la hermana era la amante, ¿sí?, de un hombre, o sea, era la casa chica. ¿Sí me explico? O sea, el papá de mi amigo era un hombre casado con familia, y la hermana seguía siendo la amante de este señor, y ella decía que era cristiana, y ella recibió a Cristo en su corazón. Entonces tú le decías: hermana, ¿usted es cristiana? Sí, yo recibí a Cristo en mi corazón. ¿Cuándo? En el año 1980 y tantos, me acuerdo muy bien, y cómo lloré. Ay, qué bonito. Pregunto, ¿tenía frutos de arrepentimiento? No. ¿El fruto de arrepentimiento cuál hubiera sido? Que hubiera dejado esa vida, que hubiera ordenado su vida. Entonces, el fruto de arrepentimiento, hermano, ¿sí?, significa dejar de vivir en pecado. Si tú y yo estamos viviendo en pecado, ¿sí?, sea fornicación, borrachera, robando, siendo mentirosos, adulterando, etcétera, 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 y dices que eres cristiano, permíteme decirte, como te dijo amablemente, o como les dijo él amablemente, ¿sí?, Juan el Bautista: generación de víboras. Eres una víbora, o sea, eres un engaño. ¿Y sabes qué? Te estás engañando a ti mismo, ¿sí? Así que si estás en ese punto, desde ahorita te lo digo, ni creas que vas a entrar al cielo. Pero es que yo voy a la iglesia. Eso no importa, hermanos. La iglesia no salva. ¿Quién salva? Cristo. ¿Sí? ¿Estás robando en tu trabajo? Es que yo sé que estoy robando, pero no le hago mal a nadie, es muy poquito. ¿No te has arrepentido? Ah, pero eres cristiano, y gloria al Señor. Y les preguntas: ¿cuántos años tienes de ser cristiano? No, tengo como 20 años. Y todavía siguen en el pecado. ¿Sí me está entendiendo la diferencia entre recibir a Cristo en el corazón? Que ok, hazlo a través de... No digo que no hagas la oración del pecador. Si tú encuentras a alguien que realmente quiere hacer la oración, pues la puede hacer. ¿Sabe qué hacemos nosotros, mi esposa y yo? Les decimos: mira, yo voy a orar por ti, y tú pídele perdón a Cristo en tu corazón. Y si tú quieres hoy entregarle tu vida a Cristo, dile a Él: yo te entrego mi vida, Señor Jesús, pero necesitas que tu vida cambie a Él, cambie por completo. Y nosotros ya hemos dejado de hacer la oración del pecador, porque ni siquiera es bíblica. ¿O qué apóstol hizo la oración del pecador? ¿Verdad que ninguno? Ni Juan el Bautista, ni nadie, ¿sí? Los cristianos en este tiempo se convertían, hermanos, sin hacer ningún tipo de oración de este tipo. Lo que hacían ellos, entendían la obra del Señor Jesucristo, y ellos cambiaban su vida a tal grado que, como lo veíamos hace rato, iban hasta la muerte, hermanos, por causa de obedecer a Cristo. Sí. Eso, hermano, eso es una gran diferencia. Y el cristiano promedio, déjeme decirle que por desgracia, ¿sí?, está luchando contra eso. Pero bueno, estamos hablando de los seguidores. Los seguidores solamente hacen eso: ven al maestro de lejos, pero no se meten, no están haciendo otra cosa, solamente van a ver qué reciben de parte de Dios, pero siguen viviendo en el pecado, aunque digan que son cristianos. ¿Ok? Entonces, evalúate a ver si no solamente eres un seguidor. Hago la aclaración: los seguidores de Cristo no son salvos por ningún motivo, y ahorita les voy a decir por qué. Vamos a seguir avanzando en la palabra, ¿sí? Ok, entonces, un seguidor de Cristo no tiene fruto de arrepentimiento. Es el que dice que es cristiano, pero no vive obedeciendo lo que Dios manda en su palabra. Habla igual, hace las mismas cosas malas de siempre, ¿sí? Y hace cosas que no agradan
a Dios, sigue escuchando la misma música del mundo, sigue frecuentando los mismos antros, las mismas fiestas, sigue tomando, sigue disfrutando los chistes rojos o charras. ¿Cómo le llaman aquí? ¿Charras? ¿Chistes colorados? ¿Sí? Sigue todavía con ese tipo de cosas. Un seguidor de Cristo solo dice ser cristiano para recibir los beneficios de Dios, hermano. Y si tú eres un seguidor de Cristo, aunque me estés ahorita viendo así con ojos de ¿verdad? ¿Sí? La verdad, la neta, hermano, es que nomás estás buscando a Dios por pura conveniencia y eres un hipócrita. Esa es la verdad, hermanos. Hipócrita, lo dije más bonito. No te dije vivo, ¿verdad? Aquella multitud le seguía por los milagros, el show. ¡Wow! El show. Ay, traigo aquí un dolor, a ver si me sana. Ya no me sana, no, hombre, ya, ahí nos vemos. ¿Sí? Nomás iba para eso. Y sobre todo, ¿sabe para qué iban? Para que el Señor Jesucristo les diera de comer. Esos son los seguidores de Cristo y se dicen cristianos. Todos los seguidores de Cristo se dicen cristianos. Ok, vamos a la segunda parte, segundo nivel. El cristiano promedio, que es el número 2. Voy a hablar del cristiano promedio. Este tipo de personaje o este personaje, hago la aclaración. El cristiano promedio sí es salvo. Sí se va a ir al cielo, a diferencia de los seguidores de Cristo. Y le voy a explicar por qué. El cristiano promedio o el cristiano, si es que en verdad se ha convertido, es aquella persona que ha dejado de hacer lo malo, comienza a dar frutos de arrepentimiento. ¿Sí? El cristiano promedio sí es hijo de Dios, hermanos. Sí es hijo de Dios. Cumple las cosas más básicas que Dios ordena en la palabra. Por ejemplo, no adultera, no fornica, honra a los padres, va a la iglesia, diezma, ofrenda, no dice malas palabras, y ahí usted le puede pegar un chirrión de cosas. Ese es el cristiano promedio. Es un hijo de Dios y es un cristiano que va a ser salvo. ¿Sí? El cristiano promedio tiene sus características. Por ejemplo, el cristiano promedio está muy interesado en conocer las promesas y bendiciones que están escritas en la palabra. ¿Cuántos saben que tenemos un montón de promesas y bendiciones que Dios nos ha dado? El libro de Efesios está cargado de las promesas de Dios, de bendiciones para sus hijos, o sea, para nosotros. Y aquí entra el cristiano. Y digo promedio no de manera despectiva, sino el cristiano normal, pero por decirlo de alguna manera, porque tengo que diferenciar entre un cristiano y un discípulo, que ahorita vamos a ver, son cosas distintas. ¿Sí? Entonces, el cristiano no le interesa saber qué es lo que tiene que hacer para Dios. No, nada más le interesa saber cuáles son las promesas. Es el clásico cristiano que en su Biblia tiene subrayadas todas las promesas. ¿Sí? Ay, no, el Señor aquí te bendeciré y te prosperaré hasta la tercera y cuarta generación. Ay, pásame el marcador y la pluma. Sí, me lo voy a aprender. Padre, tú dices en tu palabra, y qué bueno, está muy bien eso. Pero no tiene subrayado el de ir por todo el mundo y predicar el evangelio de toda criatura. Ese no lo tiene subrayado. Mira, Monse, yo sé que Dios, hasta la libreta se te cayó. Señor, no es cierto. Es broma, ¿sí? Porque no se nos duerman. ¿Sí me estoy explicando? La mentalidad del cristiano promedio es de Dios hacia acá. El cristiano promedio busca a Dios no porque le interese Dios, sino porque lo que le importa es no irse al infierno. Y como dijo por ahí un profeta muy sabio, el miedo no anda en burro. No fue un profeta, ¿verdad? Bueno, pero si era alguien muy sabio. Hermanos, las iglesias están llenas de gente. ¿Sí? No, de gente, no de burros. Está llena de gente que nada más se reúne y va los domingos porque tiene miedo
de irse al infierno y siente que con eso ya no se va a ir al infierno. Ese es el cristiano promedio. Ese es el cristiano, la mayoría, hermanos. ¿Sí? El cristiano promedio vive su vida, ¿sí? Pero siempre respeta las reglas de Dios. Es decir, siempre es obediente, no hace lo malo. Yo pensé que Misael ya venía en cárcel y dije, ya lo tocó la palabra. Ya iba a decir, a ver, hermano, no se vuelve a arranque con eso. Dije, ya cayó. No es cierto, el trabajo le habla. El cristiano promedio vive su propia vida. O sea, él quiere vivir como él quiere, pero siempre respetando no adulterar, no robar, no echar mentiras. Y está bien, es correcto, hermano. No estoy juzgando que esto sea algo incorrecto. Esta es una decisión de cada quien. Podemos ser un cristiano promedio, común. Somos hijos de Dios y lo más probable es que si cumples lo que dice la palabra de Dios, te vas a ir al cielo. ¿Sí? Es bueno ser cristiano. O sea, es bueno ser cristiano. Quitémosle ya el adjetivo promedio o común. Es bueno ser un cristiano que va a la iglesia solamente. ¿Sí? Que busca las promesas de Dios. Que tiene miedo de irse al infierno y que cada vez que el pastor dice, vamos a hablar del Apocalipsis, ay, no voy a ir porque ay, qué miedo. Y que cada vez que les digo, nos vemos el otro domingo si es que Cristo no ha venido, ay, se me le van las fuerzas en las piernitas. Porque sabemos que no andamos bien, hermanos, a veces. Pero somos un cristiano promedio. No vamos a ir al cielo. No estamos fornicando, no estamos haciendo cualquier pecado, que ya hablamos. ¿Sí? Estos son los cristianos promedios. ¿Sí entienden la diferencia entre un seguidor de Cristo? Ese no se va a salvar. Ese nomás va y viene cuando le conviene. Los seguidores de Cristo eran los que estaban gritándole ahí a Cristo, crucifíquenle. Eran los mismos que les había dado de comer hace unos días antes. ¿Sí? El seguidor se hace para donde le conviene. ¿Sí? Pero él dice que es cristiano, aunque no lo sea. El cristiano promedio sí tiene fruto de arrepentimiento y sí es un hijo de Dios. Y es correcto ser un cristiano así. Nada más, un cristiano. Es correcto, es correcto. Pero quiero que entremos a lo que es un discípulo de Cristo y veamos las diferencias. Aquí entramos a otro nivel de relación entre Dios y aquella persona que desea convertirse en discípulo de Cristo. Mire, fíjate en esta expresión, aquí lo dice todo. Todo discípulo de Cristo es cristiano, pero no todos los cristianos son discípulos de Cristo. Hay un mundo de diferencia. Todo discípulo es cristiano, pero no todos los cristianos son discípulos del Señor. Tanto el cristiano promedio como los discípulos de Cristo son salvos. Ambos tienen fruto de arrepentimiento. Ambos son hijos de Dios. Llegarán al mismo lugar, es decir, al cielo. Pero, aquí está la gran diferencia. Mientras vivan en esta tierra, lo van a hacer de manera diferente. Tienen metas distintas, el cristiano promedio y el discípulo de Cristo. Su disposición a Dios y a las cosas de Dios es distinta. Sus prioridades en Dios son diferentes. Por ejemplo, te voy a dar una lista de 10. Y sé honesto, hermano. A ver con cuál te vas identificando. Ahí te va, número 1. El cristiano promedio suele esperar panes y peces. Suele esperar a ver qué Dios le da, a ver qué, o sea, de allá para acá. El cristiano promedio, el discípulo es un pescador. Ese no espera que le lleven. Ese va a pescar para llevarles. ¿Sí? Número 2. El cristiano promedio lucha por crecer espiritualmente. El discípulo lo hace por reproducirse en Cristo.
¿Ha escuchado usted de que seminarios cristianos por aquí, que de convenciones y seminarios por allá, y que viene un gran maestro? ¿Sí? Todo es para que tú crezcas. Ese es el cristiano promedio. El discípulo de Cristo no anda buscando crecer espiritualmente. Él anda buscando reproducirse, es decir, anda buscando ser discípulos de Cristo. ¿Verdad que hay una gran diferencia? ¿Se fija cómo las iglesias están llenas de cristianos promedios? Son iglesias muy grandes y usted les pregunta, ¿y qué están haciendo para reproducirse? No, pues yo vengo a la iglesia y doy mi ofrenda, y esta ofrenda se la mandan a un misionerito que está allá en Cuba. Pues gloria al Señor. Y hay congresos y seminarios donde te van a hacer crecer espiritualmente. Ese es el cristiano promedio. Lo repito, el cristiano promedio lucha por crecer él. El discípulo de Cristo lucha por reproducirse, hacer más discípulos de Cristo. Número 3, el cristiano promedio se gana. Yo voy, comparto de Cristo, recibe a Cristo, gloria al Señor. El discípulo, hermano, se forma, se hace, y esto implica mucho esfuerzo por parte del maestro y por parte del discípulo. Número 4, el cristiano promedio entrega parte de sus ganancias. Estoy hablando de cosas buenas que hace el cristiano promedio. No son pecados, son cosas buenas, ¿sí? Pero nada más se queda hasta ahí. El discípulo va más allá. El discípulo, además de entregar parte de sus ganancias, entrega parte de su vida. Entrega tiempo, hermanos. Dedica parte de su vida. No solamente a la oración, sino a predicar, a ser discípulos del Señor Jesús. ¿Sí? Número 5. El cristiano promedio busca que lo animen. El discípulo procura animar a otros. Número 6. El cristiano promedio busca que lo animen. El discípulo procura animar a otros. Número 6. El cristiano promedio suele ser condicionado por las circunstancias. O sea, está lloviendo, no voy a la iglesia. O sea, condiciona las cosas por las circunstancias. Tengo muchos problemas en la casa. No, oiga, hermano, ¿puede ir a visitar, hermana? Mira ahí. No, tengo muchos problemas. Hoy no, me siento muy mal. ¿Sí? Condiciona su relación con Dios, su buscar a Dios, su actuar en base a las circunstancias. El discípulo aprovecha las circunstancias para ejercer su fe. Es que yo no tengo dinero, no puedo. El discípulo dice, Señor, lo voy a hacer en tu nombre, y en el camino tú me vas a proveer. ¿Se fijan cómo es distinto el pensamiento y el actuar? Número 7. El cristiano promedio reclama que lo visiten. Es que a mí nunca me visita el pastor. ¿Sabe cuánta gente me ha dicho eso? Es que nunca me visita. ¿Y dónde dice que tiene que visitarlo uno? ¿Sabe por qué dejamos de visitar mucho? Porque antes nos la llevábamos para allá y para acá, ¿Sabe qué pasaba? Como ya uno iba y visitaba a la familia ya no venía a la iglesia porque ya había ido el pastor. ¿Sí? El cristiano promedio reclama que lo visiten. El discípulo es el que va y visita a los demás. El discípulo visita. El cristiano promedio busca en la palabra promesas para su vida. Oh, sí, Señor. Tú me harás como el águila, Señor. Y luego Dios te habla, ve y vende todo lo que tienes, haz los pobres. Mentira del diablo, Señor. Eso no. Lo rechazo, eso no es para mí, Señor. El cristiano promedio busca en la palabra promesas para su vida. El discípulo busca vida para cumplir las promesas de la palabra. Es diferente, hermano. Número 9, esta está muy buena. El cristiano promedio sueña con la iglesia ideal.
¿sí? Ay, es que en esa iglesia, ay, es que en la iglesia, a mí ha venido cantidad de gente, me dice, es que ya no quiero ir a la iglesia, hermano, ahí en la Apache. ¿Por qué? Es que pues, la hermana fulanita y el hermano fulanito, y se ve muy fuerte la música, y están despintándose los aires, y un foco le hace así, tiembla, y un abanico, ting, ting, ting. No, como que falta amor, como que falta quién sabe qué. Digo, el hermano dijo, mira, si tú andas buscando una iglesia perfecta, supongamos que la encuentras, en el momento que entres tú, lo va a dejar de ser porque ya llegaste. Fue perfecta hasta que tú llegaste, que ya te echaste a perder todo. El cristiano promedio sueña con la iglesia ideal. El discípulo se entrega para lograr la iglesia real. La iglesia no es perfecta, somos imperfectos, hermanos. Pero el discípulo se entrega para que sea una iglesia real, ¿sí? Donde Cristo es la cabeza. En eso trabaja, a eso se dedica el verdadero discípulo de Cristo. Así piensa. Número 10. La meta del creyente o del cristiano promedio es ganar el cielo. Ay, Señor, sí, Señor, que me vaya. Eso es como que lo máximo. Si para ti es lo máximo, tú eres un cristiano promedio. Tómala, cochino. Si para ti lo máximo es irte al cielo, eres un cristiano promedio. La meta del discípulo es ganar almas para Cristo, para que se vayan al cielo. Qué gran diferencia, hermanos. ¿Cómo andamos? Quiero terminar con este versículo que es con el que voy a continuar la próxima semana. San Marcos 6:7. ¿Verdad que está duro? Acuérdate, están los seguidores de Cristo. Esos no son salvos. Así digan y hagan y resuciten muertos y lo que sea. Está el cristiano promedio que sí es salvo. Marcos 6:7. El cristiano promedio sueña con la iglesia ideal. El discípulo se entrega para lograr la iglesia real. Con confianza, si están haciendo anotaciones, así como Monse, o sea, pregunten para repetirlo. Bueno, Monse, no vayas a abusar tampoco, ¿verdad? Sí, o sea. Ay. La estoy grabando. Si alguien la quiere, la estoy grabando, hermanos. ¿Sí? Generación de víboras. Generación de víboras. A ti te estoy hablando. Ah, no es cierto. Van a pedir el otro, ¿verdad? Le van a borrar ahí. Sí. Ya no lo he subido a YouTube. Le voy a decir por qué. Porque caímos también en el grandísimo error de que había gente que no venía porque acabo de escuchar la predicación en YouTube. No, pues imagínense. Si usted la quiere, nomás dígamelo. Ya sea en CD o se la paso por MP3 o se la mando por WhatsApp o a ver cómo le hacemos. ¿Sí? ¿Mande? Obviamente, hermanos, porque si no vamos a estar en pecado. ¿Sí? Ok, Marcos 6:7. La misión de los discípulos, no la misión de los seguidores de Cristo, no la misión de los cristianos, sino la misión de los discípulos de Cristo. Versículo 7. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni forja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas.
Y les dijo: donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de ahí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio de ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo, predicaban que los hombres que se arrepintiesen, y echaban fuera demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos, y los sanaban. La misión no de los seguidores, no de los cristianos comunes, sino solamente de quién, de los discípulos. Hoy quiero preguntarte, ¿en qué nivel te encuentras? Y todavía más importante que eso, ¿a qué nivel aspiras a estar en Dios, hermano? Porque aquí hay seguidores, aquí hay cristianos y aquí hay discípulos. Y tal vez hay seguidores que aspiran a ser discípulos, o cristianos que aspiran a ser discípulos de Cristo. Como también cristianos que solamente quieren quedarse como cristianos, y gloria a Dios. ¿Sí? Pero, ¿a qué aspiras, hermano? Joven, adolescente, hermano, hermana. Yo quiero que pensemos en esto. Dios ama a los que han entregado su vida a Él, a los que cuidan no desobedecerle, es decir, a los cristianos. ¿Sí? Pero el Señor Jesucristo escogió a 12 no para que fueran seguidores o para que fueran cristianos solamente. La palabra de Dios dice específicamente que los llamó para que estuviesen con Él. Una relación más íntima. Dios los llamó para convertirlos en sus discípulos. Y yo sé que hoy aquí hay corazones, yo sé que Dios está tocando y que tienen esa inquietud de ir más allá. ¿Sí? De ir más allá en Dios. No importa la edad que tengas. Ay, pero es que estoy estudiando. No importa. Es que tengo trabajo. No importa. Es que yo no tengo dinero, es que yo no tengo tiempo. No. ¿Cuál es tu deseo? Ser discípulo, hermano, implica un costo extra. Para ser cristiano, el costo lo pagó el Señor Jesucristo. Y somos hijos de Dios. Él pagó ese costo. Pero el precio de ser discípulo, hermano, no lo pagó el Señor Jesucristo. Ese nos toca pagarlo a nosotros. Hizo la breve referencia a mi esposa ahorita, los que estuvieron y los que se lo perdieron, lástima. Lleguen a las 10 del próximo domingo, primero Dios, de cuál fue el costo para la mayoría de los discípulos. ¿Cómo murieron los discípulos? ¿Qué le costó a los discípulos? La vida. Fueron asesinados. ¿Por qué? Porque eran discípulos del Señor Jesús. ¿Sí? Yo te invito a que cierres tus ojos, a que cerremos nuestros ojos. No tomes esta palabra, hermano, nada más así a la ligera. Mira, si tú eres un seguidor y estás viviendo en pecado, arrepiéntete. ¿Por qué te vas a perder? Ay, pero es que de vez en cuando. No. Arrepiéntete. Ten la dignidad de arrepentirte. Mira, de nada sirve que vengas a la iglesia y que sientas que ya con eso eres cristiano. Es mentira, no eres cristiano, te lo digo. ¿Sí? Si eres un cristiano que está buscando a Dios de corazón, te animo a que continúes adelante haciéndolo. No des paso hacia atrás. ¿Sí? No des paso hacia atrás. Ahí estás bien. ¿Sí? Pero si quieres ser un discípulo del Señor, mira, y vamos a estudiar esto, los discípulos de Cristo y su trabajo en Dios. Vamos a llevarnos varias semanas en esto.
Si hay una inquietud en tu corazón y Dios está tocando ahí la puerta de tu corazón diciéndote que te está llamando, ¿sí? Habla con Dios ahorita. No me importa si tienes 5 años de edad o tienes 200. Tu corazón, Dios lo está viendo ahorita. ¿Sí? Cierra tus ojos y vamos a orar. Padre, en esta tarde, Señor, te damos gracias porque sin merecerlo, Dios, estamos hoy aquí. Porque tú pusiste tu mirada sobre cada uno de nosotros. Y tal vez por mucho tiempo hemos sido seguidores tuyos, o fuimos seguidores, hasta que llegó un momento en el que decidimos arrepentirnos. Solamente habíamos hecho esa oración, Señor. Esa oración no salva. Lo que salva es arrepentirse, Señor, y que se vean, y la salvación va a producir, un arrepentimiento real va a producir frutos de arrepentimiento, o sea, se va a ver un cambio. Pero si seguimos haciendo lo mismo, es mentira que somos salvos. Padre, Señor, manda tu Espíritu Santo que redarguya a aquellas personas, si hay aquí, Señor, alguno o alguna que sigue todavía, Señor, siendo un seguidor. Redarguye, Señor, con tu palabra y con tu presencia, Espíritu Santo, esa vida. Aquellos que son cristianos, Señor, y que ahí se sienten cómodos y se sienten bien, que no retrocedan, Padre, que no vayan hacia atrás y se dejen envolver por los engaños de este mundo, Padre, y pierdan ese lugar de ser hijos tuyos. Yo clamo por ellos, Señor, porque ellos están bien, Señor, están bien conforme a tu palabra. Tú los ves con agrado. Es bueno, Señor. Es bueno, Señor, que estén ahí. Gracias por sus vidas. Bendícelos y que de ahí no se muevan, Señor. Y si se mueven, que sea hacia adelante, hacia ti solamente. Pero, Padre, hoy, Señor, específicamente, quiero pedirte por aquellos que quieren ser discípulos de Cristo. Aquellos que sienten en su corazón eso y dicen, Señor, yo estoy bien como hijo tuyo, estoy bien solamente como un cristiano, Padre, pero yo, aunque no sienta que lo merezca, aunque no me siento capacitado, aunque lucho contra mis pensamientos, aunque sigo pecando, Señor, todos los días, pero yo hoy quiero, Señor, decirte que anhelo ser un discípulo tuyo, Señor. Ahí en tu lugar, mi hermano, mi hermana, habla con Dios. Y esta no es decisión de Dios, es decisión tuya. Porque te he dicho con la palabra la diferencia de las 3 cosas. Pero tú y yo decidimos hasta dónde queremos caminar con Cristo. A qué profundidad de relación. Habla con Él. Díselo a Él ahorita. Ahí no te quedes callado nada más escuchando mi oración o lo que yo diga. No estés nada más diciendo amén a lo que yo diga. No, habla con Dios y dile, Señor, yo estoy bien, Señor, así. Permíteme nada más ser salvo. Permíteme nada más no caminar hacia atrás y perder mi salvación. Ayúdame nada más a ser salvo. Si estás en pecado, si tienes una vida de pecado, arrepiéntete, mi hermano, porque si te mueres esta semana te vas al infierno derechito, aunque hayas venido 10 años a la iglesia. Dile, Señor, perdóname, mira, este es mi pecado, Señor. Soy débil en esto. De vez en cuando o muy seguido hago esto. Perdóname, Padre. Ayúdame a ser un cristiano verdadero. Ayúdame, Señor. Y si aún el Espíritu Santo te está hablando a tu corazón y te está diciendo, ¿sabes qué? Yo he puesto mis ojos en ti porque quiero convertirte en un discípulo. Si Dios está hablando a tu vida hoy, no hagas oídos sordos, porque ¿sabes qué? A donde vayas y a donde trates de huir, el Señor te va a alcanzar. Y la palabra lo dice, que el padre que ama a su hijo lo disciplina.
Jonás trató de salir huyendo al lado contrario, pero él era un siervo de Dios. Y él trató de huir a la voluntad del Padre y le fue muy mal. Pero al final terminó haciendo lo que el Padre le había llamado a hacer. Así que habla ahorita con Dios, díselo con tus palabras. Dile en cuál de las 3 niveles tú quieres estar con Él. Si hace años hiciste la oración del pecador, pero no hubo fruto de arrepentimiento, ¿sabes qué? Habla ahorita con Dios y dile: Señor, perdona, porque mentiras que soy cristiana, mentiras, y lo reconozco por primera vez en mi vida. Perdóname, Señor, y desde hoy de veras te entrego mi vida. Te pido que realmente tú entres a mi vida, porque no te he dejado entrar, he vivido como he querido. Y ayúdame, Señor, a dar esos frutos de arrepentimiento, que se vea en mí ese cambio, pero no emocional, que me va a durar un mes, o 2 meses, o 3 semanas. No, que sea un cambio radical, Señor. Es más, Dios, y mira, hermano, te hago este reto. Dile a Dios: Padre, trata conmigo de la manera que sea necesaria, Señor. Díselo a Dios. Si realmente tú tienes esto, este deseo, que no es por miedo, es por amor a nuestro Dios. Yo de verdad te lanzo este reto, y que le digas a Dios: Señor, trata conmigo como sea necesario, Señor, pero hazme un cristiano verdadero, o hazme un discípulo tuyo de veras, Padre. No me importa el precio que tenga que pagar, pero quiero que estés consciente de que el precio, hermano, es alto, pero el precio mayor ya lo pagó el Señor Jesucristo. Hoy, Señor, yo clamo por cada uno de mis hermanos, aún los que no están aquí, porque aunque no estén aquí, la palabra, Señor, les es tomado en cuenta como si lo hubieran estado aquí, Señor, y les va a ser referida por ti, Señor, allá en el cielo, en aquel día, Padre. Pero por los que están aquí, Señor, yo te pido, Padre, desde los adolescentes, los niños, varones, damas, Señor, jóvenes, mi Dios, que podamos ser una iglesia llena de cristianos verdaderos y de discípulos de Cristo. Ayúdanos, Señor, en esto. Ayúdanos, Señor. Te necesitamos. Te necesitamos. Gracias, Padre, por tu amor y tu paciencia. Y te damos a ti la gloria por todo, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén. Dile, Señor, gracias, porque sin ti, Señor, yo hubiera sido sin ti, Señor, mi vida, Dios. Gracias, Señor, porque tú viniste a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo estaba perdido, yo iba errante, Señor, sin camino, pero te encontré, Señor, me encontraste. Esa oveja perdida, Señor Jesús. El buen pastor extendió sus manos y me salvó, me lavó, me compró. Sanaste, Señor, las heridas. Sanaste el corazón, Señor, de tus ovejas. Y hoy está aquí un rebaño, Dios, un rebaño agradecido.
Gloria a Dios.